ayudar a prevenir. Van a ver ustedes en su práctica clínica una gran cantidad de pacientes con síndrome metabólico, con obesidad central, con diabetes, con hipertensión y con dislipidemias asociadas. Mientras más condiciones asociadas estén, pues el síndrome metabólico se refuerza, ¿no? Los criterios son variables, ¿ah? Bueno, variables en el sentido de la escuela que se siga. Hay seis escuelas, la americana, la francesa, la europea, la surcoreana, y cada una de ellas tiene valores propios para sus poblaciones, ¿no? Eso, de repente alguno de ustedes va a ver tablas que difieren, pero hay diferentes fuentes con respecto a ello. En lo que coinciden es en el valor de la glicemia en ayunas, que está por encima de 100 para considerarlo como parte del síndrome metabólico. La circunferencia abdominal es variable porque va a depender mucho de la talla del paciente, del hábito somático del paciente, y esto es variable dependiendo de las etnias. No es lo mismo en asiáticos que en afroamericanos o en europeos, ¿no? Por ahí la variación. La presión arterial va de la mano de ello también. En el caso de la diabetes y su screening, ¿desde cuándo debo buscar yo en un paciente signos o hacer detecciones para poder predecir o detectar a tiempo diabetes mellitus? Se recomienda que a partir de los 45 años. Hay un cuestionario que viene dentro de las directivas que nos da la Asociación Americana de Diabetes, en las cuales se marca pues la edad del paciente. Eso tiene un puntaje, menos de 40, más de 60. El hecho de ser varón es un factor de riesgo adicional. Si es mujer, el hecho de haber tenido o glicemias altas en el embarazo o diabetes gestacional, el hecho de tener familiares directos, papá, mamá, hermano, hermanas con diabetes, también es un factor adicional. La presión, la hipertensión también es un factor adicional. El sedentarismo favorece también la aparición de diabetes, y el peso, ¿no? De acuerdo a la tabla asociada al peso ideal según la estatura, también. Entonces, en la suma de esos puntajes, en donde la edad tiene un valor preponderante, si hay más de 5 puntos, hay riesgo mayor de que haya diabetes, y hay que hacer la determinación de esta a tiempo. Cuando hay factores de riesgo, como los mencionados, cada 3 años hay que hacer chequeos para poder descartar enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipidemia con elevación de triglicéridos, disminución de HDL, ¿no? Y si ya está detectado el estado de prediabetes, si está diagnosticado, la evaluación es anual para ver si hay progresión a diabetes ya. Desde el punto de vista del laboratorio, las muestras que vamos a utilizar fundamentalmente son muestras de sangre venosa. Vamos a usar el suero de esa sangre venosa. Sin embargo, por las características metabólicas de la glicemia, se requiere una preparación previa al examen, es decir, una condición de ayuno asociado a un horario que varía entre las 8 como mínimo y como máximo 10 horas. Es lo que se recomienda de ayuno. O sea, la última comida del paciente tiene que haber sido como máximo hace 10 horas, como mínimo hace 8 horas. Y esto se logra, bueno, en la noche. Por eso es que se pide al paciente que vaya en la mañana para que pueda tomarse la muestra de la glicemia basal. Y también existen recomendaciones puntuales para otro tipo de análisis, como los vamos a ver más adelante, la glicemia postprandial o la, el examen de tolerancia oral a la glucosa, en el cual inclusive hay recomendaciones durante el examen. La toma de muestra que se realiza pues en estos recipientes, en estos tubos que me permiten separar el suero del paquete celular, el transporte y la conservación que deben ser inmediatos, y su procesamiento. Eh, los recipientes que puedo utilizar para la toma de muestra implican que tengan factores que activen la coagulación, o sea, factores procoagulantes. Eso va a facilitar la separación de la parte líquida de la parte sólida, puesto que el coágulo se va a formar y a retraer mucho más pronto, y al momento de centrifugar va a haber menos posibilidad de hemólisis, porque la lisis de los eritrocitos interfiere con las mediciones analíticas, tanto la lisis de eritrocitos como la carga lipémica. Por eso es el ayuno, la lipemia, la elevación de kilomicrones en sangre,
interfiere con la medición de los analitos, y lo mismo sucede con las cargas elevadas de bilirrubina. En los pacientes ictéricos también hay interferencia y eso puede conducir a resultados que no son reales. Con respecto a la glicemia basal, la preanalítica nos señala que debe tomarse durante la mañana. Nosotros recibimos muestras para glicemia desde las 6 de la mañana máximo hasta las 10 de la mañana, no más de ello. Los tubos, como bien saben, tienen una marca. Hasta donde debe llenarse, esa marca está en relación con la capacidad del tubo de hacer la separación y también con la cantidad de procoagulante que tiene. Por lo tanto, el llenado debe ser el correcto, debe alcanzarse el volumen requerido. La homogenización también es importante, debe de homogenizarse el tubo por inversión. Existen en el mercado algunos dispositivos que inhiben la glicólisis. ¿Por qué necesitamos inhibir la glicólisis? Porque cuando extraemos la muestra de sangre, el eritrocito todavía está viable dentro del tubo y sigue consumiendo glucosa. ¿Qué cantidad de glucosa consume? Acá lo he puesto. Más o menos de 5 a 7% por hora. Entonces, si yo tomo la muestra a las 6 de la mañana y recién la proceso a las 10, 11 de la mañana, hay un porcentaje de glucosa que el eritrocito fundamentalmente la ha consumido. Entonces, un paciente que tenía un valor alterado podría terminar teniendo un valor normal y podría dar un diagnóstico errado. Por eso que se debe de procesar de inmediato, ¿no? Es la tasa de disminución, 5 a 7% por hora de la glicemia, cuando la demora es más allá de 30 minutos, y ahí van sumando, ¿no? Cuánto va de porcentaje aumentándose. Lo mismo sucede cuando hay leucocitosis. La glucosa, pues, es una fuente energética. Nuestras células las usan para producir energía. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio o infeccioso con leucocitosis, sobre todo por encima de 12.000, 10.000, 12.000, también hay una disminución importante de glucosa, porque debe procesarse de inmediato. En el mercado existen algunos dispositivos, algunos tubitos que tienen un aditivo, una sustancia que se le añade para inhibir la glicólisis. El citrato de sodio y el fluoruro de sodio son esos aditivos. Pero esto no es pues para siempre. Me ayuda o me garantiza que por lo menos en la primera hora no va a haber glicólisis, entonces me da tiempo de procesarlo y la medición es mucho más fidedigna. El problema es que estos tubitos con citrato, fluoruro de sodio, que suelen tener tapa de color plomita, cuestan un poquito más. Entonces a veces no están disponibles, ¿no? Lo que usamos nosotros en el hospital para prevenir esa glicólisis es inmediatamente se forma el coágulo, y eso es en menos de 30 minutos, lo centrifugamos y utilizamos tubo con gel. Al utilizar el tubo con gel y centrifugarlo, el paquete celular queda confinado en la parte inferior del tubo y el suero queda separado por el gel en la parte superior, de tal manera que no hay consumo por si me demoro en procesar por alguna cuestión extra, no pasa nada, ¿no? O sea, ya está separado el eritrocito de la glucosa. Entonces sí puedo conservar la muestra por un poco más de tiempo, de repente refrigerarla o congelarla si es necesario. O sea, una ventaja del gel para poder hacer la separación. Entonces, la glicemia en ayunas, hasta 10 horas, por favor, aquí. Es hasta 10, no es hasta 12. Las 12 horas se usa para los lípidos, vamos a ver, pues de 8 a 10 horas máximo. Durante la mañana se homogeniza la muestra y se va a procesar. Tomamos la muestra con sistemas de extracción al vacío, es mejor porque el hecho de trasvasarlo de jeringa al tubo ya tiene también una alteración por la activación de la formación del coágulo. Ahora, los glucómetros, los dispositivos que se usan para monitorear glicemia en casa, sirven para hacer monitoreo de las hipo y las hiperglicemias, más no sirven para el diagnóstico. Por varias razones. Primero, hay una diferencia en la concentración de la glucosa en la sangre capilar, más aún si yo aprieto el dedo. Al apretar el dedo para sacar la gota, lo que estoy haciendo es extravasar líquido. Entonces la glucosa como que se diluye un poco, ¿no? Entonces no se recomienda para diagnóstico, más sí para seguimiento. En la fase analítica, bueno, hay varios tipos de metodologías
enzimáticas sobre todo, que lo que buscan es determinar la cantidad de glucosa presente en una muestra de sangre, que repito en ayunos es entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Hay un examen que también se hace llamado glicemia postprandial. O sea, el paciente viene, se le toma un basal y luego se le da una comida de carbohidrato, más o menos 150 gramos de carbohidrato, que pueden ser pues 2 panes con palta, ¿no? Y el paciente vuelve a tomarse la muestra para ver si se eleva la glicemia. Pero lo que nos pide como criterios diagnósticos la Asociación Americana de Diabetes no es tanto la glicemia postprandial, sino se enfoca mucho en lo que es el test de tolerancia oral, la glicemia en ayunas, la glicemia al azar, tomada en cualquier momento, y también la hemoglobina glicosilada. Y empiezo con el test de tolerancia oral o prueba de tolerancia oral a la glucosa, una prueba antiquísima, ¿no?, de las primeras que se desarrollaron para diagnosticar diabetes, que ha ido evolucionando. Ustedes han visto en la historia clínica que se presentó sobre el metabolismo de carbohidratos y diabetes que las tomas de muestra para control de la tolerancia estaban separadas por 30 minutos, 30, 60, 90, eso era antes. Hoy en día solamente se usan dos. Se toma una muestra en el basal cuando el paciente llega, se le da la carga de glucosa y después de 2 horas se toma la segunda muestra, con el paciente en reposo, obviamente, no puede deambular, no puede hacer nada, solo esperar, ¿no? Y es esa muestra de 120 minutos post carga de glucosa la que es estadísticamente significativa y asociada con incidencia y criterio diagnóstico de diabetes. Justamente eso es lo que se utiliza. Ahora, la carga oral de glucosa consiste en darle 75 gramos de glucosa anhidra disueltos en líquido, puede ser 300 centímetros cúbicos o mililitros de agua. Es una carga bastante dulce, no sé si en sus prácticas han podido probarla, es recontra dulce, tan dulce que en algunos pacientes induce al vómito, a la náusea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el hospital para más o menos matizar ese sabor tan intenso de dulce, que es nauseoso? Le añadimos el jugo de 1 o 2 limones. O sea, ya con eso más o menos se atenúa y el paciente tolera, porque debe tomar toda todo el contenido de la glucosa, de la carga de glucosa en menos de 10, 15 minutos. O sea, tampoco se puede demorar. Y luego lo dejamos reposando con una temporalidad de 2 horas y después de eso recién tomamos la muestra, ¿no? Y si el control no sale por encima de 200, pues ya es casi el paciente con confirmación de diabetes. Eso está entre 140 y 199. Consideramos prediabetes y normales por debajo de 140 a las 2 horas. Ahora, para esto, para el test de tolerancia oral, sí el paciente puede ayunar de 8 a 12 horas. Aquí sí se acepta que el ayuno sea de 8 a 12 horas. Hay una indicación previa de que no puede fumar, no puede beber alcohol, por lo menos en 3 días antes, y su dieta debe ser normal, o sea, no debe alterarse la dieta porque se va a hacer la prueba. Durante el examen, la primera muestra se toma para la glicemia basal, se le da la carga de glucosa, que es estándar en los adultos, excepto en los niños, en donde sí se pesa la cantidad de gramos que se le va a administrar por kilo de peso, es más o menos 1,75 gramos por kilo. Entonces se pesa al niño y de acuerdo a eso se calcula la dosis administrada. Hoy en día vienen inclusive preparados farmacológicos ya listos para tomar. Nosotros lo preparamos en el momento. ¿En qué casos está contraindicado el test de tolerancia a la glucosa? En pacientes que tienen alteraciones en el tránsito intestinal, por ejemplo, pacientes que han sufrido resección gastrointestinal, ¿no?, por cualquier tipo de causa, tumoral, por accidente, por obstrucción, etc. O en pacientes que tienen enfermedades gastrointestinales con alteración de la reabsorción. También está contraindicado el test de tolerancia oral. En ellos nos guiamos del criterio de glicemia basal simplemente. Si está por encima de 126, ya ese es diabetes, un criterio de diabetes. La hemoglobina glicosilada es otro de los parámetros utilizados para definir el estado de diabetes actualmente.
Antes no se usaba. La glicosilada era solamente un método para poder verificar el control en el tiempo, pero hoy en día sí se usa para diagnóstico, siempre y cuando la glicosilada se mida por métodos estandarizados, y actualmente hay 2 o 3 métodos estandarizados, entre ellos la cromatografía líquida de alta precisión o HPLC, y la otra es una metodología que usa gel, una espectroscopía. En este caso, para la glicosilada no necesitamos ayuno. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada no se encuentra en el suero, se encuentra dentro del hematíes, es intra-eritrocitaria. Entonces, la forma de medirla consiste en extraer la muestra para la glicosilada, si la muestra es sangre total, ¿no? Utilizamos el tubito lila, el mismo del hemograma, sacamos la muestra y luego separamos un grupo de hematíes y los rompemos utilizando una solución lisante. Rompemos el hematíe para poder medir justamente la cantidad de hemoglobina glicosilada. Es un método muy, muy sensible y específico. La desventaja es que es costoso, pues, ¿no? Mientras una glicemia, el reactivo, por ejemplo, para medir glucosa cuesta pues que 10 céntimos, 15 céntimos, para medir glicosilada cuesta pues 30, 40 soles, ¿no? El costo es abismal. Pero sí se usa generalmente para poder hacer seguimiento, porque me da pues una idea de los picos de glicemia del paciente en los últimos 3 meses, que se asocia con la vida media del hematí. Eso es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo encontrar discordancia con el promedio de glicemia. ¿Cómo así? Existe una concordancia entre la glicemia y la glicosilada. ¿Ya? Existe una concordancia en el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una glucosa de 97, su glicosilada debe ser de 5. Si el paciente tiene una glicemia de 126, su glicosilada debe estar en 6, y así sucesivamente. Pero a veces encontramos pacientes con glicosiladas de 5.1 y con glicemias de 200. ¿Por qué sucede eso? Porque el paciente no lleva un buen control. Y viceversa, ¿no? Podemos encontrar glicosiladas altísimas de 8, 9, pero la basal está en 90, 95. Hay pacientes que aprenden a sacarle la vuelta a su tratamiento. O sea, les dicen que no coman dulces y de hecho comen, que no alteren su dieta, pero la alteran, y justo antes de que les toque su examen de control, hacen la dieta. Entonces mido la glicemia basal, que me va a reportar pues lo último, me sale normal, pero todo el desajuste que hizo anteriormente me lo da la glicosilada. Entonces esa es una cuestión a tener en cuenta cuando hay discordancia, ¿no? Hay que interrogar al paciente si ha habido alguna alteración con respecto a la ingesta de comida en esos días previos. Porque eh, la glicosilada pues es muy precisa en este sentido, ¿no? Los criterios que describe la ADA se permanecen iguales. Una hemoglobina glicosilada por debajo de 5.6 se considera normal, por encima de 6.5 ya es diabetes, y en el interín, o sea, de 5.7 a 6.4 es prediabetes. Ahora, esto es así, y ya se establece como criterio diagnóstico. De hecho, bastaría con tener el conteo del valor de la glicosilada para poder diagnosticar a un paciente como diabético. Me mide el promedio de los niveles de glucosa en los días previos. ¿Por qué decimos el promedio? Porque hay que acordarnos que la glicosilación de la hemoglobina es un proceso bioquímico que se da justamente cuando hay elevación de glicemia en el proceso de formación de la hemoglobina. Entonces ocurre esa famosa reacción de Amadori en la cual la proteína pues es glicada, ¿no? Y eso se va acumulando en el eritrocito durante toda su vida media. Es por eso que lo puedo medir cuando está dentro de él y es fiable, ¿no? Sin embargo, existen algunos interferentes a tener en cuenta con la hemoglobina glicosilada, interferentes que además influyen en el resultado. Por ejemplo, pacientes con hemoglobinopatías. Las hemoglobinas anormales, las hemoglobinas que no son las hemoglobinas estándares, tienen
alteraciones en la composición de la glicosilada también y no son confiables para la medición. Por ejemplo, pacientes con hemoglobina S, los pacientes de anemia falciforme, no tienen un intervalo de hemoglobina glicosilada confiable. Lo mismo los pacientes con alta prevalencia, alta composición de hemoglobina fetal o las hemoglobinas mediterráneas, ¿no? La hemoglobina E, la hemoglobina C tampoco son confiables para la medición de glicosilada. Lo mismo sucede con las condiciones que terminan alterando la vida media del hematí, o los hematíes que se mueren antes, que suceden pues en la anemia hemolítica, sucede en las anemias con deficiencia de hierro, en las anemias que están en tratamiento con eritropoyetinas, pacientes con esplenectomía, con enfermedades hepáticas, con hemodiálisis, en hemorragias, alteran la vida media del eritrocito y eso hace que el conteo de hemoglobina glicosilada no sea confiable. Lo mismo sucede con las alteraciones en las enzimas de la hemoglobina. Por ejemplo, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa produce también alteración en el resultado. ¿Por qué? Porque el hematía vive menos tiempo. La uremia, ¿no? La elevación de la urea o del nitrógeno ureico, del BUN, también altera la medición de hemoglobina glicosilada. Pacientes que usan ácido acetil salicílico en dosis altas, dosis bajas se considera pues 100 miligramos por día, que lo usan como antiagregante plaquetario, pero el uso de la aspirina porque en dosis de 500 miligramos o 1 gramo alteran también la medición de glicosilada. El embarazo también altera la medición de la glicosilada, lo mismo que los pacientes de etnia afroamericana que tienden a tenerla elevada, inclusive la edad. Por cada 10 años la glicosilada tiende a aumentar en 0.7%, ¿no? Por eso es que tener cuidado con su interpretación. Es fácil de medir, sí, me predice complicaciones vasculares, pero tiene un defecto. La glicosilada no me permite medir lo que a mí me interesa, que es la variabilidad glicémica. O sea, si bien es cierto, la concentración de glucosa alta, la hiper, es dañina, más dañino es el intervalo entre la alta y la baja, porque la glicemia en algún momento cae y luego vuelve a subir. Entonces, esos picos y esos valles, esa variabilidad glicémica es la que nos interesa para poder valorar y predecir el daño vascular. Es lo que impacta en la estructura vascular. Y eso no se mide con la glicosilada. La glicosilada me mide simplemente la parte más alta. Entonces, esa variabilidad queda pendiente de medición. Necesito además hacer corroboraciones en el caso de que haya pues estos resultados discordantes, ¿no? Hay que hacer repeticiones para poder tener mayor confiabilidad. Aquí viene el riesgo en la hiperglicemia postprandial, porque hay dos cosas, ¿no? El paciente come y lo normal cuando uno come es que la glucosa se eleve, ¿no? El tema metabólico, absorción de nutrientes, pero va a depender mucho de qué tanto sube y qué tanto baja después. Por eso que en algunas terapéuticas para diabetes se les recomienda comer pocas cantidades en intervalos más cortos de tiempo, justamente para que no haya esa variabilidad y para prevenir sobre todo el riesgo de hipoglucemia. Entonces, ¿eso yo lo puedo evaluar? Sí, pero no son pruebas de laboratorio continuo. Lo que hay es la monitorización de la glicemia capilar con el aparatito, el glucómetro, o mejor aún, una monitorización continua de glucosa que se hace con un instrumento que se inserta, una agujita que se inserta en el tejido celular subcutáneo y me va midiendo la glucosa intersticial con intervalos de cada minuto o cada 3 minutos, es programable. Entonces eso sí me da una idea de cómo está yendo el manejo de glicemia en ese paciente, ¿no? Esto me permite pues detectar pacientes con más riesgo de hipoglicemia grave y poder eh, mejorar su terapéutica, ¿no? Ajustar la terapéutica. Esa variabilidad glicémica hace referencia justamente a los cambios que ocurren desde los picos hasta los valles que aparecen en el periodo interprandial. Y eso es lo que ocasiona pues más complicaciones, esas fluctuaciones bruscas entre la hiper y la hipoglicemia, ese comportamiento que vemos aquí, ¿no? Miren,
La glicemia varía en el tiempo y varía también en consecuencia su amplitud. Si tengo un paciente que de pronto come y me llega hasta 250, 300 de glicemia y luego cae bruscamente porque toma su hipoglicemiante y lo llevo a 75, 70, o sea, esa diferencia en la amplitud termina produciendo daño vascular también, o sea, esa disminución brusca. Entonces, es necesario monitorear. La hipoglicemia, como tal, es una síndrome también, el síndrome hipoglicémico, que si bien es cierto se caracteriza por tener la glucosa plasmática baja, tiene además otras sintomatologías a nivel del sistema nervioso central y de hecho constituye la urgencia endocrinológica más común que existe. Para ello se desarrolla pues la triada de Whipple, que son los síntomas y signos de hipoglicemia, una concentración de glucosa plasmática que baja por debajo de 50 miligramos por decilitro y si al paciente se le da a tomar, se le repone glucosa, sea por vía oral o parenteral, inmediatamente los síntomas pues desaparecen, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos síntomas? Bueno, hay dos tipos o dos grupos de síntomas. Están los síntomas neurogénicos o adrenérgicos, también se llaman así, porque es parte de la respuesta del sistema nervioso autónomo. Y están los síntomas neuroglucopénicos, que es la respuesta del sistema nervioso central. En la hipoglicemia, con los síntomas neurogénicos o adrenérgicos, aparecen pues temblor, palpitaciones, ansiedad, la sensación de hambre en el paciente, ¿no? Sensación de hormigueo. Y si no recibe tratamiento de inmediato, que es básicamente darle, ¿no?, un aporte de glucosa, pasamos a los síntomas neuroglucopénicos, en los cuales hay alteración del comportamiento, hay obnubilación, confusión, dificultad para pensar, el paciente empieza a tener sensación de calor, debilidad, cansancio y puede llegar tranquilamente a convulsionar y a entrar en coma por esa hipoglicemia. Ahora, ¿qué causa hipoglicemia en las personas, en las personas que, ancianos sobre todo? La alteración, una de las principales es la alteración en su ritmo de dieta y en la administración de sus medicamentos. Los pacientes que consumen, ¿no?, sulfonilurias, a veces se olvidan de tomar, lo toman antes y eso hace que se altere su nivel de glicemia llevándolo a la hipo. En los hepatópatas también sucede, ¿no? Pacientes con insuficiencia hepática, con sepsis, que están en desnutrición. Las causas endocrinas, por insuficiencia de cortisol, hormona de crecimiento. En la, en la parte postprandial, pacientes que hacen hipoglicemia reactiva, sobre todo aquellos que han tenido cirugías para corregir la obesidad, cirugía bariátrica, tener cuidado con sus hipoglicemias postprandiales, ¿no? Ellos, si se ha hecho reducción del estómago, el famoso bypass gástrico, hay alteraciones en la absorción y se absorbe mucho más rápido, entonces el pico de hipo viene antes. La inducida por etanol también es conocida, la hipoglicemia inducida por el alcohol, el consumo de alcohol, que se asocia a este tipo de presentaciones. Ahora, ¿cuál es el punto de corte según la AGA? En pacientes con diabetes es menos de 70. ¿Por qué? Porque el paciente con diabetes está acostumbrado a manejar volúmenes, concentraciones elevadas de glucosa. Más de 70 ya hay sintomatología. Y en los pacientes sin diabetes, la hipoglicemia recién se considera por debajo de 55, inclusive en los neonatos hasta 40, no se tolera. Pero en los pacientes con diabetes es por debajo de 70, ya aparecen síntomas asociados. El péptido C es una molécula que se mide, ¿no? El péptido C se produce en el momento de la maduración de la insulina y se produce en cantidades iguales, entonces isovolumétrico con la insulina. Se produce la misma cantidad, por eso es que se puede medir, es más estable que la insulina. Me sirve para ver pues, si el paciente indirectamente está produciendo una buena cantidad de insulina o no. Lo usamos bastante para el monitoreo en pacientes con diabetes de tipo 1 sobre todo. Al ser una cadena de aminoácidos que termina conectando las cadenas alfa y beta de la proinsulina y al momento de escindirse se separan, pues es que
se miden pues en cantidades, eh, o sea, se producen en cantidades iguales, ¿no? La insulina y el péptido C. Me sirve para poder estimar qué tanto está funcionando las células beta del páncreas para secretar insulina. No lo usamos de rutina, no es común, pues también tiene un costo elevado, pero para algunos casos puntuales sí es necesario, ¿no? Lo mismo la insulina, la utilizamos en algunos pacientes en donde se sospecha de que hay alteración en la producción o cuando hay sospecha de insulinoma, un tumor productor de insulina, el paciente hace hipoglicemia severa, pero es un tumor que produce insulina en demasía. Este metabolito es interesante, es relativamente nuevo, no hay mucha difusión todavía con respecto a su uso, pero está aprobado por la FDA. Se llama anhidroglucitol. El anhidroglucitol es una molécula que me permite medir la variabilidad glicémica, pero de una manera mucho más corta. Ya no esa variabilidad glicémica que me da que me permite la glicosilada, que es de aproximadamente 90 a 120 días, sino que el anhidroglucitol me permite medir la variabilidad glicémica en periodos que van de 2 a 3 semanas. Es mucho más cortito el intervalo que voy a medir, ¿no? Me permite además esto eh, detectar esa variabilidad glicémica y poder intervenir cuanto antes al paciente. Lamentablemente la prueba no está muy distribuida. La glucosa en orina, bueno, es una prueba que se usa para confirmar básicamente que hay una superación del umbral de transporte, del umbral de reabsorción de glucosa. No es un examen de rutina, es simplemente parte del complemento. Cuando le piden examen de orina al paciente, pues va a salir glucosa elevada con una, dos, tres cruces. Y esta parte sí, ¿no? Los anticuerpos. ¿Por qué? En la diabetes de tipo 1, la mayor parte de causas es autoinmunitaria. Acuérdense que cuando se produce el proceso de maduración del linfocito T en el timo, hay en la selección negativa un fenómeno en el cual la célula del epitelio medular tímico, que tiene además, y la célula dendrítica tímica, tienen la capacidad de expresar proteínas propias, pero extratímicas, a partir de la activación de un gen que es el gen regulador autoinmune, le presentan antígenos de otras partes del cuerpo al linfocito B en formación, de tal manera que este linfocito T aprenda a tolerarlos y no los ataque cuando salga. Pero cuando ocurre una desregulación a ese nivel y el linfocito al que se le ha presentado antígenos pancreáticos sale a la circulación, inmediatamente va a detectar en su viaje por búsqueda de antígenos, va a detectar a las células beta pancreáticas como extrañas y las va a empezar a atacar. De hecho, las va a destruir. Esa es gran parte de la explicación de la diabetes de tipo 1, la destrucción autoinmunitaria. Sobre todo, debe sospecharse en pacientes que tienen familiares con diabetes de tipo 1. Y ahí justamente viene la medición, porque ¿a dónde se dirigen los anticuerpos? No es solamente el linfocito T. Recuerden que el T colabora con el B y el B produce anticuerpos en función del antígeno presentado. Y esos anticuerpos pueden actuar contra la insulina, bloqueándola, uniéndose a ella, pueden actuar contra el estroma del islote pancreático o contra una enzima que es la glutamato de carboxilasa. Por eso esos tres anticuerpos se miden como parte del screening y el monitoreo de la diabetes de tipo 1. La microalbuminuria. Este es un parámetro que se utiliza para poder valorar la pérdida de proteínas a pequeña escala primero. La microalbuminuria suele tomarse como una muestra de orina aleatoria, aunque algunas literaturas recomiendan que se hagan 24 horas, pero hay que recordar también que nosotros podemos eliminar una cantidad pequeña de proteínas, pues muy escasa, la albúmina es muy grande, pero sí una cantidad pequeña de proteínas, que son las proteínas de Kampf-Horfeld de bajo peso molecular, de hasta 30 miligramos en 24 horas o 20 microgramos por minuto, es lo que describe la literatura. Pero se considera ya una microalbuminuria positiva cuando ese umbral de 30 pasa y llega a 300.
¿no? A 300 miligramos en 24 horas, y cuando pasa de 300 ya eso es albuminuria, no hay proteinuria ya, ¿no? La microalbuminuria es un examen que me indica nefropatía incipiente, es un predictor de nefropatía, por eso es que se pide en los pacientes diabéticos. Y además se realiza su medición en el tamizaje tanto de diabetes tipo 1 como de diabetes de tipo 2, teniendo en cuenta que la nefropatía termina siendo la principal causa de insuficiencia crónica terminal, insuficiencia renal crónica terminal, pacientes que van a la opción del trasplante, o en el mejor de los casos, a la opción de la diálisis. Esta microalbuminuria puede medirse de forma cuanti y de forma cual. Y de forma cualitativa es el examen de orina, que me da la información, y de forma cuantitativa la medición en la muestra de orina de la cantidad de proteína que existe. Con respecto a la monitorización de la glucosa, existen los famosos glucómetros, que son pues aparatitos que miden la glucosa capilar. Ahora, la glucosa la puedo medir en todos los líquidos corporales, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo se mide glucosa, en el líquido pleural se mide glucosa, en la sangre total, en el plasma, en el suero, en la sangre venosa, en la sangre arterial, en la sangre capilar. Y cada líquido tiene una concentración ligeramente distinta, es variable en ellos. ¿En qué caso se considera la monitorización ambulatoria con glucómetros? Para detectar los picos, la la hiperglicemia. Hay que tener en cuenta que el resultado tiene una variación porcentual del 10 al 15% por debajo que las pruebas con sangre venosa, plasmática. Por lo tanto, el glucómetro no se recomienda para hacer diagnóstico, solamente para hacer seguimiento, ¿no? Si veo que un paciente está cayendo en la glicemia, ¿no? Lo veo decaído, que está empezando a tener compromiso del sensorio, está en la casa, sé que es diabético, le hago pues su hemoglucotest en ese momento, me sale 30, 40, inmediatamente lo llevan a la emergencia. Lo mismo con la hiper, ¿no? Pero es para monitoreo, nada más. La ventaja de estos glucómetros es pues fácil de usar, ¿no? Poca muestra, solamente es una lancetita con una gotita de sangre, me permite inclusive almacenar los datos. El problema en ellos radica en que hay imprecisión con los valores muy altos o muy bajos. Si bien cierto me ayuda, pero puede que me haga una medición falseada. Entonces, hay que conservar bien las tiras reactivas, hay que guardarlas en un lugar seco, en un lugar sin iluminación, pero también existen interferentes, por ejemplo, pacientes con hipertrigliceridemia, me va a salir valores no detectables en el glucómetro, porque los triglicéridos en sangre capilar interfieren con ello. Y el sistema de medición continua, que es el que les mencionaba, ¿no? Es un aparatito parecido a una tapita que se coloca en piel y una agujita que va al interior. Esa agujita es una especie de sensor que mide la glucosa en el líquido intersticial. Lo puedo programar para que me mida la glucosa cada minuto, cada 3, cada 5 minutos, ¿no? Este es un método que permite valorar esa glucosa intersticial. Se usa generalmente en pacientes con insulino dependientes, cuando están conectados a las bombas de insulina, para poder monitorear de cerca, ¿no?, cómo va esa glicemia. Ya en la posanalítica, bueno, la importancia de detectar las alteraciones del metabolismo de carbohidratos como componente, ¿no?, parte como componente del síndrome metabólico, por la prevalencia que tenemos de diabetes. Para Latinoamérica, si bien es cierto, es 9.2% de prevalencia de diabetes, para el Perú es más o menos 15 a 20%. Y sin contar los pacientes con obesidad y con prediabetes, de los cuales el 40% ignora su diagnóstico y solamente se entera cuando hay alguna complicación que aparece. El Perú está en ese rango, más o menos este es un dato de hace casi 9 años, pero no creo que haya disminuido, al contrario, debe haber aumentado. El número de casos de pacientes entre 20 y 79 años con diabetes de tipo 2 para el Perú es de más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. Y la muerte por diabetes al año es más o menos de 7.000, 7.500 personas. ¿Y cuántos son los no diagnosticados? Casi medio millón de personas no se diagnostican, por diferentes razones. Ahora, la diabetes sí está
formando parte de las primeras 5 causas de muerte, sobre todo asociada a cardiopatía isquémica y a infartos cerebrales, y también a una alta tasa de discapacidad, ceguera, insuficiencia renal, amputaciones, incapacidad prematura. O sea, es una enfermedad que trae un alto costo social, por lo que hay que asumir estos gastos de las consecuencias, pero se puede prevenir, se puede diagnosticar y se puede tratar precozmente. Por eso es importante conocer las formas de diagnosticarlo. La diabetes, como parte del desorden metabólico, esto, eh, es estudiada, ¿no?, muy de cerca por diferentes instituciones, entre ellas la Sociedad Americana de Diabetes, que publica todos los meses, en enero, a veces en diciembre, los estándares para su cuidado, actualmente en vigencia el del año 2026. Ahora hay que tener en cuenta que la diabetes no es solamente insulina y el transportador y la glucosa, tiene que ver también con factores como los antecedentes familiares, que pesan bastante, factores ambientales, ¿no?, el sedentarismo, la malnutrición y las comorbilidades que acompañan a este proceso, sobre todo el síndrome metabólico. Eh, los criterios de diagnóstico permanecen a los que se han visto en los años anteriores. No ha habido cambios en esta edición de la guía de la ADA. Es decir, para la hemoglobina glicosilada se considera criterio de diabetes más de 6.5%. La glucosa en ayunas se considera más de 126 miligramos por decilitro. En la prueba de tolerancia oral a la glucosa, una glicemia a las 2 horas de más de 200 y una glicemia al azar por encima de 200, pero acompañada de los síntomas clásicos de diabetes. Un paciente, son los criterios diagnósticos utilizados actualmente. En el caso de la prediabetes, intervalos de la glicosilada que varían entre 5.7 y 6.4. La glicemia plasmática en ayunas de 100 a 125 y la tolerancia a las 2 horas de 140 a 199. Ahora, hay estadios para la diabetes, sobre todo en la de tipo 1, que cada vez va hacia la destrucción de los islotes pancreáticos es progresivo, ¿no? Y el algoritmo que se maneja incluye pues todos estos criterios, ¿no?, dependiendo por dónde empiece. Si el paciente llega por emergencia, de repente lo primero que le piden es una glicemia al azar, que después será corroborada con una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si ingresa por consulta externa, se empezará por la tolerancia oral y por la glicosilada. Va a depender por dónde ingrese el paciente. Estas pruebas de laboratorio son importantes para diagnóstico y para seguimiento. Es la base del diagnóstico de la diabetes: la glucosa plasmática en ayunas, la glucosa al azar, el test de tolerancia y la hemoglobina glicosilada. Y los demás exámenes son accesorios para poder monitorear las complicaciones que tiene la diabetes, ¿no? Continuando con el metabolismo lipídico, el laboratorio también estudia los principales componentes de lípidos en sangre y sus alteraciones, las conocidas dislipidemias. Estas dislipidemias influyen en la fisiopatología del endotelio. También es así que concentraciones elevadas de cierta fracción de colesterol, sobre todo el LDL, condiciona depósitos por debajo del endotelio, lo que contribuye a formar la famosa placa aterosclerótica. Los lípidos plasmáticos son insolubles en el agua, por lo tanto deben transportarse en el plasma asociados a las apolipoproteínas, que son justamente las proteínas transformadoras. Existen 4 tipos de lípidos en sangre, las lipoproteínas: la lipoproteína de muy baja densidad, el VLDL, la lipoproteína de densidad intermedia, la lipoproteína de baja densidad, LDL, y la de alta densidad, o HDL, cada una con papeles fisiopatológicos distintos, ¿no? ¿Qué pasa con las lipoproteínas que tienen un diámetro por debajo de 70 nanómetros? Son capaces de cruzar la barrera endotelial, sobre todo cuando hay disfunción endotelial, por eso que se asocia a hipertensión.
Esto hace que las partículas sean retenidas en la pared de la arteria y la placa aterosclerótica, se va a llamar así después, empiece a crecer. Por lo tanto, es necesario hacer la medición de los lípidos y de las lipoproteínas para poder estimar sobre todo el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y tomar decisiones terapéuticas. De repente solo dieta, de repente hay que usar algún otro tipo de fármaco. Hay que cuantificar los lípidos plasmáticos y, si es posible, también las lipoproteínas. Para ello se establece un perfil, que es el perfil lipídico básico, formado por el colesterol total y sus fracciones, HDL, LDL, y los triglicéridos. Y aquí sí, en la parte de la toma de muestras se requiere un ayuno mucho más largo, ¿no? Aquí se acepta hasta 14 horas de ayuno para esa toma de muestra, porque es necesario que haya lo menos de interferencia posible. La muestra es la misma que la de la glicemia, o sea, tiene que ser sangre venosa, a la cual se le ha separado el suero del paquete celular para poderlo medir. Ahora, esa medición, tanto para colesterol total como HDL, LDL y triglicéridos, es directa. O sea, se mide directamente esos parámetros. Antiguamente se calculaba, pero hoy en día se mide. El colesterol total se considera pues deseable un valor por debajo de 200 miligramos por decilitro. Por encima de ello, sobre todo por encima de 240, ya se considera elevado. El HDL tiene pues un riesgo, un valor, perdón, de protector por, por el camino fisiológico que sigue, recogiendo estos lípidos que resultan tóxicos para el endotelio, y mientras más disminuido esté, pues el riesgo de que se produzca un evento cardiovascular es mucho mayor. Y hay una serie de factores asociados, entre ellos el sexo, ¿no? En el caso del varón es más riesgoso todavía. Y también se ha demostrado que aquellas personas que viven en los llamados puntos azules, donde la longevidad pues es extrema, como la costa mediterránea, o en Japón, Okinawa, de la gente, hay mucha gente que vive más de 100 años, uno de los rasgos que se encuentran en común en ellos es la alta concentración de HDL, que les asegura justamente esa longevidad. En el caso del LDL, va a depender mucho de si hay o no hay enfermedad coronaria asociada para su monitoreo. 160 es un valor que se considera como máximo para una persona sin enfermedad coronaria y con menos de 2 factores de riesgo. Pero si esos factores de riesgo aparecen, ya se baja el valor a 130, y si hay enfermedad coronaria solamente se tolera máximo 100 miligramos por decilitro. En el caso del LDL, pues hoy en día se mide, antes se calculaba, se utilizaba la fórmula de Friedewald, donde se utilizaba pues, el colesterol total menos el HDL, la quinta parte del triglicérido para sacar el LDL. Ahora se mide, ¿no? Y esa medición que se hace me permite establecer además el famoso índice aterogénico, que me predice la posibilidad de un evento cardíaco en un paciente. Esta relación colesterol total HDL idealmente debería ser pues menor de 3.5 en el varón y de 3.4 en la mujer. El hecho de que sea menor de 3.5, el índice heterogénico, me reduce el riesgo a la mitad del promedio de que aparezca evento cardiovascular. El hecho de tener de 3.5 a 5 entra dentro del promedio, pero el hecho de tener 9.7 a más indica que ese paciente tiene 3 veces más el riesgo de presentar un evento cardiovascular en el futuro próximo. El colesterol VLDL no se mide, se calcula. Es un cálculo que se hace restando el del colesterol total y sus fracciones, y lo que nos queda es el VLDL. Los triglicéridos sí se miden. Estos triglicéridos se considera pues, que tienen como fuente principal la dieta. Un valor óptimo de ellos está por debajo de 150 miligramos por decilitro, y van asociados a las lipoproteínas, todos estos lípidos en sangre. Las apolipoproteínas son importantes porque su presencia, sobre todo las apolipoproteínas A, ¿no?, que van asociadas a HDL, a kilometrones, garantizan
una mejor utilización, un mejor movimiento de los elementos lipídicos, a diferencia de las lipoproteínas B, como la B48, pero más la B100, que está asociada mucho más a depósitos de LDL, por eso la medición que se realiza. Ahora, con respecto a las dislipidemias, ¿no? En la clase preguntaban qué clasificación se usa. Bueno, eso va a depender de cómo lo quieran enfocar. Está la clasificación de Fredrickson de las dislipidemias, que se clasifica por tipos, de acuerdo a la fracción de colesterol incrementada, tipo 1, 2A, 2B, etc. Y está la clasificación asociada a la etiología, primario o secundario. Entonces hay eh, patología de tipo primario, ¿no? Como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar, la dislipidemia familiar combinada, en donde solamente hay elevación de colesterol total. También está la hipertrigliceridemia aislada, ¿no? Se encuentra solo triglicéridos, la hiperlipemia mixta, están los dos elevados. También está aquí hay una enfermedad que es el HDL bajo, ¿no? Que es solito. El paciente tiene solamente HDL, tiene dieta, el paciente es delgado, hace ejercicio, pero no levanta el HDL bajito. Esto se asocia a un déficit de las apolipoproteínas A, ¿no? Eso hace que no haya menos cantidad de litio. Y en las patologías secundarias es importante tener en cuenta que la hipercolesterolemia aislada se puede ver también en el hipotiroidismo, se puede ver en las colestasis o en el síndrome nefrótico. La hipertrigliceridemia aislada se puede ver en diabetes, en obesidad, en insuficiencia renal, la mixta en obesidad, diabetes y síndrome nefrótico, y el HDL bajo aislado se ve en la diabetes mellitus y también en la obesidad. Ahora, establecer un criterio de hipercolesterolemia familiar, que es de lo más frecuente desde el punto de vista congénito, implica pues realizar una valoración física y laboratorial en el paciente. Por ejemplo, un paciente con historia personal de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular con presencia de santomas, hay un puntaje asociado a ello. Antecedentes de enfermedad cerebrovascular o vascular periférica prematura, la presencia del santoma tendinoso de por sí le da un puntaje enorme a este tipo de patologías, y los niveles de LDL, ¿no? De acuerdo a su medición, hay criterios para considerarlo como hipercolesterolemia familiar. Y en la parte fosanalítica, bueno, nos interesa conocer el valor de los lípidos en sangre, porque a partir de ahí voy a poder modular la terapéutica del paciente, que de repente incluirá solo dieta o de repente incluirá también algunos fármacos que lo ayuden a controlar la concentración y el volumen normal de lípidos en sangre. Esto va aunado pues a una actividad física incrementada, va también junto con la supresión del tabaquismo y la disminución al mínimo de la ingesta de alcohol. ¿Y por qué es importante clínicamente? Una dislipidemia nos va a conducir a un síndrome coronario después, por eso es que van de las manos, ¿no? Y sabemos que esa placa, ese ateroma, no se forma de la noche a la mañana, se forma en el tiempo. De hecho, cuando valoramos el riesgo coronario, tomamos en cuenta tres cosas principales: la intolerancia a la glucosa, prediabetes, la hipertensión, sobre todo por sistólico, y la dislipidemia, sobre todo en aquellos pacientes con colesterol total por encima de 250. Tiene más riesgo de hacer este tipo de patología. En la función cardíaca, ¿por qué la estudiamos? Bueno, viene de la mano, ¿no? Con la patología lipídica, se desarrolla en el tiempo una serie de cambios en el endotelio de la circulación cardíaca que terminan produciendo pues la aparición de un trombo y la obstrucción parcial o total del vaso sanguíneo, que es lo que conduce al infarto, lo que conduce al dolor en el paciente. Estos factores de riesgo son medibles, algunos predecibles y otros no. Hay que tener en cuenta que no solamente es el corazón, sino también los vasos sanguíneos que se afectan. Hay una serie de enfermedades asociadas a ellos, por eso se llaman enfermedades cardiovasculares,
en donde está pues la hipertensión, la cardiopatía coronaria, la enfermedad vasculocerebral, vasculoperiférica, la insuficiencia cardíaca, las cardiopatías reumáticas, congénitas, entre otros. Eh, los factores de riesgo. Dos tipos de factores de riesgo hay, modificables y no modificables. ¿Cuáles son los factores de riesgo no modificables? Aquellos que bueno, no se pueden modificar, valga la redundancia. El sexo. El sexo masculino es un factor de riesgo y no es modificable. Entonces es cromosómico, genético. La edad tampoco es modificable en varones por encima de 45 años y en mujeres después de la menopausia. Son factores de riesgo. Y los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, así como el paciente de la historia clínica. Antecedentes familiares directos. En el caso de los antecedentes de familiares varones, por debajo de 55 años, y en el caso de mujeres, por debajo de 65. Eso no se puede modificar. Lo que sí se puede modificar son los siguientes. El tabaquismo es un factor de riesgo que se puede modificar, puede suprimir. La hipertensión arterial se puede modificar con tratamiento, lo mismo que la diabetes, modificar, no curar, modificar. La hipercolesterolemia, sobre todo en aquellas donde predomina el LDL alto y el HDL bajo. La obesidad, sobre todo el incremento del perímetro abdominal, y el sedentarismo se pueden modificar, son los principales. Y hay otros más, como por ejemplo la hiperhomocisteinemia, la hiperfibrinogénemia, el incremento de la lipasa lipoproteica, de la proteína C reactiva. Bueno, en el caso de la proteína C reactiva, deben saber ustedes que es un predictor de muerte, ¿no? Un paciente con un paciente que hace evento cardiovascular como un infarto y de pronto se eleva la proteína C reactiva, está prediciendo que más adelante va a volver a reinfartarse o de repente va a tener una parada cardíaca. El péptido natriurético cerebral, ¿no? Que está asociado con estrés de la pared de los ventrículos o las aurículas, lo que conduce a una insuficiencia cardíaca. La función del corazón pues es llevar sangre, bombear sangre para que ésta llegue a todo el cuerpo y también alimentarse de esa sangre, y su demanda metabólica es alta. Entonces cualquier obstrucción que ocurra o cualquier adelgazamiento de la luz vascular del sistema que lo nutre va a tener consecuencias en el músculo cardíaco, que además es muy sensible a estos cambios y muere muy rápido, de ahí los infartos. Entonces, para que se presente un síndrome coronario agudo, una cardiopatía isquémica, ha tenido que pasar por una serie de etapas este paciente, ¿no? Y las etapas son las que menciono. La isquemia sintomática, la angina de pecho estable, esa que calma con el reposo, la angina inestable, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca y por último la muerte súbita, si es que el infarto es pues denso, extenso, abarca una gran cantidad del órgano. Lo que aparece en los síndromes coronarios agudos es consecuencia ya sea de la rotura o de la erosión de la placa aterosclerótica, lo que termina trayendo pues complicaciones trombóticas que bloquean el flujo cardíaco, el flujo coronario, y terminan produciendo pues disminución de la perfusión miocárdica. Y el síntoma principal que se asocia a ello es el dolor torácico. Ahora, ese dolor que clásicamente es precordial puede también irradiarse o referirse a otras partes del cuerpo, por ejemplo, dolor en los brazos, en el hombro izquierdo, en la mandíbula, en la espalda. Se asocia muchas veces con dificultad para respirar, náusea, vómito, mareo, desmayo, etc. Sensación de muerte, describe la literatura. El paciente siente que se va a morir. Pero no hay que tener en cuenta que también puede tratarse de otras patologías, no todo es dolor torácico. Parte del compromiso de estos vasos sanguíneos se debe a la formación de la placa aterosclerótica. Esta enfermedad
que es además degenerativa y crónica, en donde los depósitos de colesterol van acumulándose en el subendotelio, ¿no? Van creciendo, así como vimos en esta imagen, ¿no? Empezamos con un depósito pequeño que poco a poco se va acumulando. Si a esto le sumamos la acción de los macrófagos, pues el endotelio está dañado, obviamente se va incrementando el volumen de la placa y cada vez la luz vascular se va haciendo más estrecha, que es lo que va a conducir finalmente al evento del dolor torácico. O sea, esa placa protruye y lo obstruye, provocando la isquemia. En la fase analítica, lo que nosotros vamos a obtener del paciente es una muestra de sangre para valorar las enzimas cardíacas, ¿no? El perfil de enzimas cardíacas. La muestra que voy a tomar es de sangre venosa, voy a utilizar el suero del paciente, o sea que el recipiente que voy a usar tiene tapa roja o tapa amarilla, y lo voy a procesar. Ahora, dentro de ese procesamiento hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo necesito contar con lo que se denominan marcadores de necrosis miocárdica. No estamos hablando de daño, solamente estamos hablando de muerte del miocardiocito por eh, deficiencia o supresión del aporte de oxígeno a través de la obstrucción de los vasos. Entonces, un marcador de necrosis cardíaca primero debe ser específico, o sea, debe tener especificidad. Si el marcador se eleva, tiene que ser referido solamente al corazón. Y ahí es donde las troponinas cardíacas tienen mucho valor, porque las troponinas cardíacas son específicas de miocardio. Segundo, la sensibilidad. ¿Qué significa la sensibilidad? Que apenas haya un daño, por pequeño que sea, el marcador debe elevarse, debe ser muy sensible. Y eso sucede también con las troponinas, ¿no? Se elevan muy rápido, su umbral de normalidad está en el rango de los picogramos. Así que un daño muy pequeñito, como se ve en los microinfartos, condiciona elevación del marcador cardíaco. Tercero, la cinética. El marcador debe elevarse de inmediato, apenas se produce el daño, en un tiempo muy corto. Y además permanecer elevado un buen tiempo para dar espacio a ser detectado. Y la cantidad de elevación, la cuantía de la elevación. Obviamente, esa cuantía de la elevación me servirá para valorar como pronóstico y será directamente proporcional al área de necrosis. O sea, mientras más se eleva, significa que el área de necrosis es mayor, más destrucción ha habido. Dentro de ellos, dentro de estos marcadores, podemos mencionar a la creatinquinasa total, la seca total. Una enzima que tiene un papel fisiológico importante, pero que tiene además tres isoformas. La isoforma BB está asociada al cerebro, la isoforma MB, que está asociada a músculo, sobre todo cardíaco, pero también esquelético, y la CKMM, que está asociada más a músculo. ¿Lo usamos actualmente? Por supuesto. Lo usamos sobre todo en el seguimiento, ¿no? En la fase subaguda del infarto. Y es muy útil cuando el paciente se vuelve a reinfartar, debido a su dinámica. Su dinámica, su cinética en el infarto es que se empieza a elevar pues, después de 3, 4, 5 horas, alcanza su pico entre las 18 y las 30 horas y se normaliza el tercer o cuarto día, o sea, puede permanecer elevado un tiempo suficiente. Por ejemplo, si el paciente viene de un lugar alejado, donde no hay determinación de enzimas cardíacas, yo podría dosar la seca total y más o menos darme cuenta si el cuadro clínico que está trayendo pues tiene relación con la presentación anterior, ¿no? Su valor normal nunca es cero, siempre está por encima de cero, pero llega hasta un tope. En el caso del varón, 195, en el caso de la dama, 170 unidades internacionales por litro. ¿Por qué nunca es cero? Por la ubicación que tiene. O sea, está presente músculo esquelético, así que va a haber elevación de esas enzimas cuando hay estrés o afectación muscular también. La CKMB, por otro lado, sí es un poquito más cardioespecífica, con una cinética también distinta, ¿no? Se eleva a partir de la tercera, cuarta hora y permanece elevada máximo hasta las 48 horas, que es donde cae, ¿no? La troponina sí es la estrella de los marcadores cardíacos, recordando su estructura.
Está compuesta de tres subunidades polipeptídicas: la troponina C, que se encarga de fijar el calcio, la troponina I y la troponina T. En el caso de la troponina I, esta se encarga de inhibir el complejo troponina-tropomioxina, y la troponina T se liga al complejo troponina-tropomioxina. Son muy similares, ¿sabes? Las dos están disponibles en el mercado, la I y la T. ¿Cuál es su diferencia? Bueno, en realidad su precocidad. La troponina I suele elevarse antes, la troponina T se eleva un poquito después, pero permanece mucho más tiempo, ¿no?, elevada. En el caso de la T, empieza a elevarse desde las 3 a 4 horas, permanece hasta 2 semanas, lo que permite valorar, ¿no?, bastante bien el seguimiento en este tipo de pacientes. Y la troponina I se eleva desde las 2 a 4 horas y alcanza su pico máximo hasta los 18, 20 horas, y de allí se normaliza la semana más o menos. También es específico, ¿no?, a las 2. Si está disponible una u otra, se manejan igual. Hay una variación en la detección de los exámenes de troponina, llamado troponina ultrasensible, que me detecta concentraciones por debajo de los nanogramos. El punto de corte es 14, normal es hasta 14 nanogramos por litro. O si lo pasamos a mililitros, sería pues picogramos por mililitro. Y por encima de eso ya es considerado patológico. La troponina ultrasensible me permite identificar a los pacientes con mucha mayor precocidad, sobre todo cuando el daño del infarto es poco extenso, está en sus fases iniciales, ¿no? No suele tener interferencias con otro tipo de patologías. Por eso es importante contar con eso. Y está presente pues en casi todos los algoritmos. De hecho, para poder decidir qué hacer con el paciente, lo primero que hacen es pedirle troponina, ¿no? Y de acuerdo a eso estudian, ¿no?, si es con isquemia, sin isquemia, etc. Ahora, no hay que olvidarnos que la troponina se puede elevar por varias causas. Si bien es cierto, la primera causa cardíaca es la falla o destrucción del músculo cardíaco agudo crónico, hay fallas no cardíacas para su elevación, por ejemplo, el edema pulmonar agudo o la embolia pulmonar aguda, ¿no?, o la enfermedad pulmonar obstructiva, la falla renal, el uso de algunas drogas cardiotóxicas, la rabdomiolisis. Son situaciones en las cuales la troponina puede elevarse, pero que no tiene nada que ver con el corazón. La mioglobina, otro marcador cardíaco que se utiliza poco por su vida media corta que tiene. Sin embargo, es muy precoz. De todos los marcadores es el que se eleva antes, que se eleva primerito. En la primera hora ya está elevado. Lo malo es que no es pues solamente de músculo cardíaco, sino también de músculo estriado. Entonces, si hay una lesión de músculo estriado, también se va a elevar, ¿no? Puede aumentar esta mioglobina en pacientes que hacen ejercicio, pacientes con cirugías previas, etcétera, ¿no? Debe tener en cuenta a la hora de interpretar resultados. Y no es un indicador específico de daño miocárdico, ¿no? Si bien es cierto, se eleva, pero también puede ser por otra causa. Ahora, lo que sí se hace es pedir las pruebas en conjunto. O sea, no las pedimos aisladas, las pedimos en conjunto para poderlas valorar. Y aquí se incluye también a la deshidrogenasa láctica, que no es para nada cardioespecífica, está presente en casi todas las células del cuerpo, pero que es importante como parte del seguimiento, ¿no? Su elevación máxima se da al segundo día y permanece pues más de una semana elevada. El péptido natriurético cerebral, ¿no?, también se mide. Nuestras paredes vasculares producen estos péptidos en respuesta al estrés. Entonces, eh, su elevación implica estrés de la pared muscular y su elevación se asocia justamente con riesgo o presentación de insuficiencia cardíaca. Esta es la cinética de todas las pruebas juntas, ¿no? Está la mioglobina, el CK total, el CKMB, y el primero que se eleva justamente es este, ¿no?, la mioglobina, primerito que se eleva. De ahí le sigue
la troponina I, muy cerquita nomás la troponina T, poquito más atrás la CKMB y la CK total en elevación. Y la que permanece pues mucho más tiempo es la troponina T, ¿no? Por sobre la troponina I, ¿no? Permanece hasta 2 semanas a veces elevada. En la parte posanalítica es importante discernir qué voy a hacer cuando el paciente tiene una troponina T por encima de lo normal. Recuerden que no es la única causa de elevación. Y aquí es importante tener en cuenta que yo puedo medir varias veces esta troponina T, sobre todo cuando tengo riesgo o sospecha de reinfarto. Puedo pedirla cada 6, cada 8, cada 12 horas, cada 24 horas para hacer un seguimiento bastante seriado, ¿no? Es parte del manejo del síndrome coronario agudo, así como es la vía aérea, la colocación de la colocación de marcapasos, entre otros. O sea, todas las noxas que pudiesen afectar el normal funcionamiento cardíaco terminan valorándose como síndrome coronario agudo por el dolor que se presenta. Entonces ahí hay que discernir, se trata de una afectación que viene por la parte del ritmo cardíaco, por afectación vascular, o es un problema neto de necrosis muscular. Ahí nos va a ayudar la troponina y también nos va a ayudar el EKG para ver de dónde podría estar viniendo esta afectación, ¿no? Y ya para terminar, vamos a hablar de los líquidos corporales. Los líquidos corporales se estudian en el laboratorio, no solamente la sangre y la orina, muchas más muestras que son estudiadas porque reflejan de alguna manera la patología que tiene el paciente. Esos líquidos corporales pueden estar ubicados en cavidades reales o en cavidades virtuales. Están ahí, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el líquido peritoneal o asítico, el líquido pleural, pericárdico, el sinovial y el semen, ¿no? Que también es un fluido que se estudia, sobre todo por el tema de la fertilidad. Entonces son variados los líquidos corporales, algunos proceden de lugares estériles y otros no, eso hay que diferenciar también a la hora de hacer el estudio, y empezamos con el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, que corresponde fisiológicamente a un filtrado, un ultrafiltrado del plasma, eh, se produce a nivel de los plexos corvideos, tanto de los ventrículos laterales como del tercer ventrículo y del canal ependimario, y producen pues una cantidad, un volumen de líquido equivalente aproximadamente a 180 mililitros en una persona adulta, ¿no? Es el volumen que se produce y que se mantiene estable, pero al día es mucho más, al día son como 6 litros que se producen, porque así como se produce y circula, se reabsorbe a nivel de las granulaciones de Pacchioni, seno longitudinal superior. Ese líquido cefalorraquídeo, al ser un ultrafiltrado del plasma, tiene entonces de líquido, de agua, y un componente de sólido, del soluto, ¿no? Es una solución finalmente. El componente de agua pues es la gran mayoría, ¿no? Es el 99%, pero también tiene componentes orgánicos e inorgánicos. Los componentes inorgánicos suelen ser sales minerales, suelen ser iones, ¿no? Bicarbonato, lactato. Y los orgánicos suelen ser moléculas como glucosa, proteínas y células, porque hay algunas células del sistema inmune que pasan al líquido cefalorraquídeo. ¿Cuándo lo estudiamos, el líquido cefalorraquídeo? Cuando hay alguna patología que afecta su formación, su circulación o algún microbio se ha metido en él. El estudio se hace pues a través del abordaje y su extracción, que puede hacerse en la cisterna lumbar, de hecho es donde casi siempre se hace, puede ser en la cisterna magna también, o puede ser a nivel ventricular, se puede hacer también perforación ventricular para extraer el líquido cefalorraquídeo cuando no ha habido otra opción. La punción lumbar, que es la más indicada, tiene pues sus indicaciones, ¿no? Tanto diagnósticas como terapéuticas. Las diagnósticas sobre todo son infecciosas, tumorales, y las terapéuticas tienen que ver para administración de fármacos o en el caso de pacientes con alteraciones en la circulación de líquido u obstrucciones es para disminuir la presión arterial, la presión intracraneana, perdón, la presión intracraneana. ¿Cómo se toma la muestra para una punción lumbar? Bueno, el paciente acostado en decúbito lateral, preferentemente, con las rodillas flexionadas hacia el pecho,
lo que garantiza una mayor apertura de las apófisis espinosas para que pueda ingresar la aguja, ¿no?, de punción lumbar. Este es un procedimiento que duele, así que va asociado a la aplicación de un anestésico local. Luego de la perforación se obtiene líquido cefalorraquídeo por goteo y va a los recipientes, volumen de 1 mililitro, 3 recipientes para poder ser analizados. El líquido cefalorraquídeo pues tiene una parte de estudio organoléptico físico en el cual se analiza su composición, su grado de, de turbidez, ¿no? Grado de turbidez. Normalmente el líquido es cristalino. Un líquido cefalorraquídeo de una persona sana es cristalino, como agua de roca, le dice la literatura. Pero si los solutos aumentan en concentración, ese líquido cristalino se va tornando en turbio. Esa turbidez puede ser causada por leucocitos purulento o puede ser causada por hematíes, sangrado. Ahora, ¿qué parámetros se valoran del líquido cefalorraquídeo? Va a depender mucho la presión del líquido cefalorraquídeo, la presión de apertura, que en cierta forma, de manera indirecta, me mide la presión intracraneana, la cantidad de leucocitos, sobre todo de neutrófilos, la cantidad de proteínas, de glucosa y, de hecho, si se encuentra algún tipo de morfología anómala en el sedimento, pues una coloración de Gram para ver si hay algún tipo de bacteria, ¿no? Dentro de esos parámetros, los hallazgos que llaman la atención son la glucosa, la glucorraquia, se llama así, y la proteinorraquia. En un líquido normal, en un líquido cefalorraquídeo normal, la glucorraquia, o sea, la glucosa en LCR, equivale a más o menos 2/3 de la glicemia, o sea, la glucosa en sangre. ¿Qué significa eso? Que si la glucosa en sangre es 100, la glucorraquia está pues entre 65 y 70 en un paciente sano. Eso es la relación normal. Pero cuando hay un problema infeccioso, sobre todo, se incrementa el consumo de la glucosa, dependiendo del microbio. Entonces, como vemos en el cuadro, si se trata de una meningitis bacteriana, la glicemia cae, y puede caer por debajo de 10, 15, por consumo justamente de bacterias. Lo que no se ve en las meningitis virales y se ve también poco en las meningitis por hongos. El otro parámetro son las proteínas, la denominada proteinorraquia, así se llama. El contenido de proteínas en LCR es la proteinorraquia, así como la glucosa y la glucorraquia. Entonces, la concentración de proteínas está en alrededor de 45 o 50 miligramos por decilitro, eso es lo fisiológico. Pero si hay un problema inflamatorio e infeccioso, obviamente esas proteínas van a incrementar su concentración. Por eso se habla de hiperproteinorraquia en las meningitis, sobre todo en la bacteriana. Y luego está el conteo de glóbulos blancos. Normalmente encontramos leucocitos en líquidos cefalorraquídeos, sí, pero son escasos. De 1 a 3, de 1 a 5, y son casi todos polimorfonucleares. Pero esto se altera cuando hay un problema infeccioso. Obviamente, el problema infeccioso ocasiona incremento de permeabilidad de la barrera hematoencefálica y pasan células del sistema inmune al líquido cefalorraquídeo. Y en el caso de la etiología bacteriana, pues el predominante es el polimorfo nuclear. En el caso de la meningitis viral o micótica es el monocito y el linfocito. Entonces va a haber ahí una diferencia en su concentración. El líquido peritoneal o el líquido asítico, que es casi inexistente en la normalidad, a pesar de que sí hay un volumen muy pequeño que ayuda, ¿no?, en cierta forma al desplazamiento de las asas intestinales, su volumen es chiquitito. Alguna literatura lo describe por debajo de los 2 mililitros, es poquito. Pero cuando existen mecanismos que alteran la presión oncótica y la presión hidrostática, el líquido presente en los vasos sanguíneos se trasloca hacia la cavidad peritoneal y se transforma en ese líquido asítico, que sí se estudia y que se extrae por medio de un procedimiento llamado paracentesis. Es
sencillo de realizar. De repente por ahí van a tener la oportunidad de hacerlo. Hay ciertos reparos anatómicos que hay que tener en consideración, ¿no? Entre los cuales está pues la espina ilíaca anterosuperior, el ombligo. Hay una línea que se traza entre esos dos puntos, se divide en tres y la unión del tercio externo con el tercio medio es la zona de punción para que no haya daño en los asas intestinales o la vejiga. Y se extrae el líquido peritoneal, líquido asítico, con fines diagnósticos y también con fines terapéuticos, ¿no? Fines terapéuticos para disminuir el volumen, porque cuando hay una asitis considerable, el paciente disminuye su amplitud de movimiento diafragmático, no puede respirar bien. Entonces, porque no baja el diafragma, hay líquido metido ahí. Entonces, si se hace para terapéutico, pues se alivia la presión y el paciente respira mejor, ¿no? Entonces, a veces se vuelve a llenar dependiendo de la etiología, generalmente es tumoral. Y se puede sacar pues grandes cantidades, ¿no? El líquido peritoneal o asítico. ¿Y qué se evalúa en el líquido peritoneal, en el líquido asítico peritoneal? Se evalúa el aspecto. Si bien es cierto, no es cristal de roca, su aspecto normal es una especie de líquido amarillento, pero con casi ningún grado de turbidez. No suele tener leucocitos, muy poquitos, y si los hay son polimorfonucleares, pero esto se altera cuando aparece pues, patología. Por ejemplo, en los pacientes que hacen peritonitis bacteriana espontánea, el líquido se torna purulento, palicente. El conteo de leucocitos se dispara por encima de 500, sobre todo polimorfonucleares. Y las proteínas caen, ¿no? Por el propio mecanismo de producción de la citis, las proteínas caen y empieza a haber pues esto, una serie de alteraciones asociadas. El líquido pleural también se estudia en el laboratorio, que también es escaso, el líquido que se encuentra entre las hojas parietal y visceral de la pleura. Se incrementa también cuando hay cambios en la presión oncótica y en la presión hidrostática a nivel de los vasos sanguíneos pleurales, justamente, ¿no? Con la que se llena de agua ese espacio. Se extrae también el líquido pleural a través de un procedimiento que es la toracocentesis, ¿no? Teniendo en cuenta también parámetros anatómicos que tienen que ver con los rebordes costales, sobre todo el superior, que es donde no hay o hay poco riesgo de perforación vascular. Y una vez que se extrae, se lleva al laboratorio para poderlo estudiar. Este líquido pleural también puede ser extraído de manera terapéutica para aliviar el derrame pleural o de manera diagnóstica para ver la etiología. E implica un manejo, al igual que en el líquido cefalorraquídeo y al igual que en el líquido acítico, un manejo de muestra estéril, ¿no? O sea, normalmente no hay microbiota y es estéril, pero debe manejarse como tal, ¿no? Previa asepsia, antisepsia, la extracción. El estudio físico de ese líquido, pleural implica pues encontrar un color medio amarillo pajizo y poca turbidez, a menos en el normal, a menos que haya pues presencia de proteínas, ¿no? Que se describen los famosos criterios de Light, ¿no? Para definir trasudado y exudado. Pues las causas de trasudado pues, suelen ser generalmente por alteración de la presión hidrostática, ¿no? Vasculares. Y las causas de exudado suelen ser pues, infecciosas o tumorales, por lo general. Entonces ahí vamos a encontrar incremento de proteínas. La glucosa, lo mismo, suele ser igual que la glucosa sérica en el trasudado, pero disminuye en el exudado por las causas. Y la deshidrogenasa láctica, lo mismo, ¿no? Por debajo de 200 en el trasudado, por encima de 200 en el exudado. El pH también. El pH del trasudado está cerca de la normalidad, tiende a ser alcalino, el pH del exudado tiende a ser ácido, ¿no? Con la misma presentación de la etiología asociada. En el caso del líquido pericárdico, es raro que se pida, pero en las pericarditis, en el taponamiento cardíaco, sí se realiza esto. Una extracción a través de la pericardiocentesis, se extrae el líquido
pericárdico para su estudio. Sus valores de concentración de proteínas, de glucosa, son muy parecidos al del líquido pleural, al del líquido acítico. Finalmente son membranas serosas, todas ellas en las que se va a acumular el líquido, y se hace la medición para poder establecer el origen. Esta extracción, esta pericardiocentesis, sí suele hacerse con guía tomográfica o con guía ecográfica, ¿no? El riesgo de producir diatrogenia es mayor, debe estar seguros por dónde van a ingresar. Su, su casuística o su relación con la patología va más por el lado de las patologías infecciosas y por ahí las inmunológicas. Se ve, por ejemplo, en pacientes con tuberculosis que hacen, ¿no?, el derrame pericárdico, en pacientes que hacen infecciones virales, sobre todo por Coxsackie virus B, también se ve su eh, derrame pericárdico. En pacientes con infecciones bacterianas es raro ver derrame pericárdico, ¿no? Por hongos igual. En las inmunológicas sí, pues ¿no?, todas las patologías que incluyen serositis, ¿no?, lupus, artritis reumatoide, tienen y la malignidad lo mismo, ¿no?, en tumores, sobre todo en los linfomas se ve derrame pericárdico. Con respecto al líquido sinovial, este líquido ubicado en la cavidad articular, ¿no?, sirve de amortiguador para evitar el choque entre los cartílagos articulares, está presente en todas las articulaciones. Al ser líquido, eh, tiene un componente muy parecido al plasma, con poca cantidad de células, pero con una buena cantidad de glucosa y de proteínas. Y su estudio está ligado más que a la patología articular, está ligado a la patología infecciosa. En las artritis gonocócicas, por ejemplo, ¿no?, que es donde se pide la punción articular para poder descartar que el Neisseria gonorrhoeae no esté produciendo pues infección a este nivel, ¿no? El líquido suele tener una buena cantidad de ácido hialurónico, una buena cantidad de colágeno, lo que hace, y fibrinógeno, lo que hace que se coagule a veces cuando se saca en volúmenes grandes, ¿no? Se tiende a coagularse, a ser gelatinoso, denso. Pero la toma de muestra, bueno, que se hace, que es la artrocentesis, también tiene orientación diagnóstica y orientación terapéutica. A veces cuando hay hemorragia, que es frecuente asociarla con la patología de Neisseria gonorrhoeae, ¿no?, la artritis gonocócica, hay con presencia de pus y presencia de sangre, y se valora a partir de allí, ¿no? El estudio físico de líquido sinovial normal es un líquido, ¿no?, casi transparente, no como el líquido cefalorraquídeo, un poquito más denso. Los líquidos inflamatorios suelen tener un tinte más tirando al amarillo, anaranjado, pero el purulento es el clásico, ¿no?, que se ve en las patologías infecciosas, un contenido denso, pálido, amarillo pálido, pero lleno de pus. Cuando se hace la tinción de este líquido se encuentra pues abundantes polímeros nucleares. En el caso de Neisseria se ven pues los diplococos granulativos intracelulares característicos de la patología, ¿no? También se puede medir, de hecho se puede medir la presencia de glucosa. La glucosa en el líquido articular es casi igual a la glucosa plasmática. Se consume cuando la patología es infecciosa y suele mantenerse dentro de la mitad a más cuando la patología es traumática. En el caso de los leucocitos, normalmente hay menos de 200 por milímetro cúbico, pero si hay una patología infecciosa, esto se dispara, ¿no? 50.000, predominio de neutrófilos. Y el coágulo, ¿no? Normalmente el líquido articular, coagula. Si eso se pierde, se ve en la patología séptica y en la patología inflamatoria. Sobre todo es un criterio que ayuda a discernir, ¿no?, cuando los valores que se encuentran son muy parecidos. El análisis del semen, el espermatograma,
El espermatograma es un examen que se realiza sobre todo para valorar el estado de fertilidad. Si bien es cierto, la fertilidad es un problema de pareja, se empieza estudiando al varón, porque su problema suele ser mucho más sencillo de dilucidar. En la dama es más difícil, porque tiene varios componentes. En el varón es básicamente la producción y el sistema de secreción, ¿no? El sistema de conductos de salida. El espermatograma es uno de esos exámenes. El paciente acude a la consulta generalmente por infertilidad. Se hace pues una historia clínica para descartar ¿no? criptorquidia, para descartar varicocele, para descartar infecciones anteriores, y a partir de allí se solicita la muestra. La muestra que se va a utilizar es el semen que se obtiene por masturbación. Pero al paciente se le indica, ¿no?, que por lo menos una semana antes no debe tener relaciones sexuales, y el día del examen acude al consultorio, al laboratorio, se le brinda un ambiente en donde puede masturbarse y obtener pues la muestra, ¿no?, de semen, que va a ser recibida en un recipiente estéril y entregada al laboratorio de inmediato para su análisis. ¿Qué analizamos en el semen? Bueno, el volumen, la cantidad de semen que llega, la viscosidad, el pH, la movilidad de los espermatozoides, su morfología, su concentración, la presencia de células extrañas, sobre todo leucocitos, y la vitalidad, ¿no? Después de un tiempo se evalúa cuántos espermatozoides siguen siendo vitales, no se mueven. En el estudio físico de este fluido, el volumen pues está por encima, en promedio es un mililitro y medio, puede ser más. El recuento, por lo menos tiene que haber 15 millones por mililitro. El recuento se hace en unas camaritas, en unas cámaras de Neubauer, permite hacer conteo y extrapolarlo a volumen. En la movilidad, más del 40% tienen que ser móviles. En la morfología, por lo menos el 4% o más tiene que ser de forma normal, o sea, una cabeza y una cola. Y el 58% tienen que estar vivos. Para estas características configuran un estudio de semen normal, un paciente que es fértil. El estudio químico que se hace, después de haber valorado el volumen, se espera 20 minutos para ver si hay licuefacción del líquido semen, del semen, y se licuefacta. Se mide la viscosidad, la filancia y se mide el pH también. La concentración medida en cámara de Neubauer nos debe arrojar un valor por encima de 15 millones por mililitro, de los cuales el 40% deben ser móviles o más, y la morfología debe estar por encima del 4% normal. Se encuentra mucho eh, espermatozoides con dos estocolas o con dos cabezas, ¿no? Entonces, eso no es pues lo normal. Hay que analizar la morfología para poder ver el porcentaje de esa normalidad. Para ello se utiliza el azul de metileno. El azul de metileno es un colorante que en cierta forma no mata de inmediato al espermatozoide y me permite verlo en movimiento y también en su forma. ¿Y qué cosa es lo que se valora? Bueno, la estructura normal, la cabeza, el cuello y la cola del espermatozoide, que no puede ser ni muy larga, ni muy corta, ni muy gruesa. La cabeza pues debe ser única, bien implantada, ¿no? Todas esas características me permite la valoración microscópica. Y existen también estudios adicionales que se pueden realizar. Hay uno en particular que se llama capacitación espermática, que se hace, por ejemplo, en aquellos pacientes que consultan por fertilidad, en donde el problema es el varón y no la mujer. Que la mujer, o sea, los dos se chequean, los dos se hacen de descarte, no han tenido vida activa sexual de más de 2 años y no hay embarazo, entonces se hacen el estudio, y cuando se encuentra que es el varón, hay un procedimiento que se llama pues capacitación espermática. Entonces se busca en el día de la ovulación, se le cita a la pareja, el día que está ovulando la dama, y al varón se le pide la muestra para ese día. Entonces esa muestra que le entrega es llevada al laboratorio, se le añade una serie de aditamentos, unos factores de crecimiento, factores de crecimiento tubárico,
para que se estimule a los espermatozoides y luego esos espermatozoides previamente trabajados se trasladan en una jeringa y el ginecólogo que hace fertilidad a través de un procedimiento inyecta directamente los espermatozoides al cuello uterino, de tal manera que los espermatozoides viables empiezan a ascender para poder encontrarse con el óvulo a tiempo. Entonces, eso se llama capacitación espermática, ¿no? Y funciona en muchos casos cuando no hay otro tipo de impedimento, o sea, no hay obstrucción tubárica, no hay alteraciones en la secreción hormonal de la dama, y esto funciona, o sea, la pareja llega a tener descendencia, ¿no? Llega a fecundar, se implanta y el embarazo se lleva con total normalidad, ¿no? Es parte de la utilidad que se le da al estudio del semen, no solamente diagnóstico, sino también para poder dar terapéutica, ayudar en la procreación a aquellos que así lo deseen. Claro que esto va de la mano no solamente con el semen, sino también hay que valorar con la integridad y que no haya daño en el testículo, en los conductos deferentes, ¿no? En las glándulas seminales. Hay un estudio completo se hace a este nivel, ¿no? Y seguido pues también de su análisis hormonal, testosterona, fracción libre y demás, ¿no? Muy bien, hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. Les agradezco la paciencia y la atención. Con esto quedamos al día de lo que vamos a presentar en adelante. Hasta aquí es el examen parcial, dicho sea de paso. La próxima semana es feriado, el 1, pero la siguiente, que es el día 8, debemos estar tomando el examen parcial, que abarca estas 8 clases, ¿no? Desde la 1, que hemos hecho el laboratorio, la 2, que es la parte de hemograma, la 3, coagulometría, la 4, orina, y las 4 que hemos visto ahora, ¿no? Hasta ahí es el examen. Va a ser esto igual como han dado su examen de consolidado, ¿no?